Y hemos regresado para recibir al próximo caso del día de hoy. Lo haremos con esta cita del escritor norteamericano Elwyn Brooks White, que dice: nada más seguro para comenzar un desacuerdo que un acuerdo de palabras. Y es cierto, señores, por eso hay que hacer contratos. Que pasen los litigantes. Es que no lo voy a permitir. A quien yo le he dado tanto mi apoyo, ven y me muerda la mano. No lo voy a permitir, lo siento. Las segundas oportunidades existen y yo decido a quién quiero criando a mi hijo. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Andrea, tú eres la demandante. Dime quién es Génesis, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy demandando en este día a mi hermana. La estoy demandando por lo siguiente. Ella se quiere robar a mi hijo. Yo necesito, doctora, que por favor, lo que yo solicito para que se resuelva este caso es que usted me ayude de alguna manera a que ella no salga del país. Ella tiene 18 años, yo no lo puedo controlar. Pero tal vez usted con sus medios, llamando a algo, inmigración, no sé, me puede ayudar a que ella no salga de este país. ¿Y a dónde se va? Si me permite, le explico. A ver, explícame. Exacto, ok. Ella se quiere ir a Cuba. Déjame empezar por el principio, doctora. A ver. Mi esposo y yo, casados, felices, decidimos tener un hijo. Lastimosamente, fuimos a los médicos, me dicen y me informan que yo no puedo tener hijos. Yo no puedo tener hijos en absoluto, pero él, gracias a Dios, sí. Perfecto. Haciendo todos los trámites, buscando los papeles, buscando medicinas, tratando de quedar embarazada, no pude al final. Le informo a mi familia y mi hermana, ella es mi hermana, como le dije, me dijo: hermana, para eso estamos, yo te voy a prestar mi vientre. Yo feliz de la vida, doctora. Yo dije, bueno, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque es mi hermana, va a tener mi sangre. O sea, están utilizando el óvulo de tu hermana. Correcto. Y el espermatozoide de tu esposo. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, ella cede, hablamos de hasta dinero. Le digo, hermana, yo voy a pagar por todo, o sea, todos los... Todo el embarazo, todos los gastos. Todo, $10,000. Porque en Venezuela es mejor hacer la cuestión en Venezuela porque es más barato. Es más barato. Ok. Entonces, los $10,000 era para eso y lo que quedaba, ella decidía lo que iba a hacer. Ok. Perfecto. Conocemos ese trato, le doy el cheque y todo. Nosotros estábamos en Venezuela. Me regreso a Estados Unidos con mi esposo. Lastimosamente, mi esposo trabajaba en un gas station. Llegó un anormal delincuente. Se metió en el gas station y bueno, se podrá imaginar, lo mató, le dio 2 tiros y él me dejó así como que las manos. Perfecto. O sea, perdiste a tu esposo. Perdí a mi esposo. ¿Murió? Ahora ya no tengo a mi esposo a mi lado, que era lo único que yo tenía. Tenemos pocos familiares aquí, muy distanciados, pero era lo único que yo tenía, doctora, mi esposo. Yo vivía por mi esposo. Todo lo que decía mi esposo, yo lo hacía. Había cuadrado con mi esposo y lo último que yo cuadré con mi esposo es que le íbamos a traer a mi hermana para que ella tuviese el embarazo aquí. Y le ofrecíamos todo, el cuarto, todo, para que ella estuviese aquí feliz. Cuando yo voy a llamar a mi familia para informarlo de mi esposo, estoy destrozada, hablo con mi hermana y mi hermana me dice, ya ella estaba embarazada, ya estaba, todo ya lo habíamos hecho. Y cuando le voy a decir, bueno, hermana, vente, o sea, para que me apoyes, me dice, no, yo no quiero tener el niño ahora, lo siento. Yo quiero abortar y yo no pienso acudir a más nada. Y entonces le digo, concha, hermana, hagamos algo, ¿qué necesitas? O sea, ¿sabes qué? Desesperadamente le ofrecí $5,000 más. Yo tenía $15,000 en el banco para esto, todo el procedimiento con mi esposo. Y entonces le digo, hermana, te doy $5,000 más. Doctora, yo quiero que me deje. Espérate. Entonces, doctora, ¿qué hace mi hermana? Ok, bueno, perfecto, hermana, chévere. Le doy los $5,000. Le pago el pasaje para acá. Busco la manera que se me venga para acá porque quedo sola, doctora. Me cayó encima todos los problemas de funeraria. Entonces, ¿qué? Me sale la niña que, bueno, ella no quiere darme el niño. Y yo, perdón, ¿cómo es eso? Entonces me dice, nada, estamos en mi casa. Ahora ella empieza a tener ahora un novio que para mí es un delincuente y punto, o sea, para mí es un delincuente porque acaba de salir de la cárcel, tiene 1.001 cargos y, o sea, de verdad que no es una persona... ¿Estuvo en prisión por qué? Bueno, lo que me enteré es porque él parece que abusó de una niña menor de edad
le metieron preso. No, no fue así, doctora. No, a mí no me interesa cómo fue, doctora. El punto es que yo necesito que O sea, ella este hombre entienda- acaba de salir de prisión. Acaba de salir de prisión. Está de novio de tu hermana. Está, bueno, del novio de mi hermana. Ok. Entonces ahora él parece que tiene una carta de deportación para Cuba, porque ya no lo dejan estar aquí porque es un delincuente. No, un Esto- momentico. Las cartas de deportación a Cuba las emiten, pero Right. no las hacen valer. Exacto. O sea, nadie Yo no lo va a sé. deportar a Cuba todavía. Correcto, No va a pasar. Correcto. Yo eso lo entiendo porque yo he hecho yo he buscado Tu investigación. Ok. claro. Ok. Pero Bueno, entonces, ¿qué pasa? entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tampoco me creo eso, doctora. Él Entonces- dice que se va para Cuba con ella y con el niño que ellos están esperando. Yo le digo, no, lo siento, ese es mi hijo. Chamo, o sea, no se van a llevar ningún hijo Ok. a ninguna parte. O sea, Ya. me van a disculpar. Por eso tú lo que quieres es prevenir que ella se vaya a al Cuba. país, exacto. Claro, perfecto. Hacemos un corto receso. A la vuelta, Génesis responde a la demanda. Regresamos enseguida. Es mi hijo. Ay, por qué moral, fría tú tú tienes que eres. cumplir tu palabra. Una chica que conoce a un delincuentón como este y se casa con él en 3 meses. Me parece a mí que lo que tiene en la cabeza es hueca. Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual que Como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.